Salmo 60. Para el director del coro, según la tonada de El lirio del testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Sobá, y volvió Joab e hirió a 12.000 edomitas en el valle de la Sal. Ese es el encabezado. Vamos a leer entonces a empezar con el versículo 1. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, has hendido. Sana sus hendiduras porque se tambalea. Cosas duras ha hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Selah. Para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Vamos en oración, hermanos. Bendito Dios del cielo y la tierra. Gracias te damos por tu palabra santa, por tu palabra inspirada que acabamos de leer. Ellas son bellas palabras de vida, como acabamos de cantarte también. Ellas nos dicen lo que tú has hecho, lo que tú harás, y Padre, es suficiente para nosotros. Te rogamos ahora que queremos conocer más de lo que puede este capítulo, en una simple lectura, decirnos. En una exposición rogamos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros. De antemano conoces el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, como de aquellos que puedan estar escuchando este mensaje. Obra en sus corazones soberanamente, poderosamente, para que puedan, oh Dios, verte solamente a ti. Padre, como predicador te pido que me ayudes. Reconozco que no puedo hablar si tú no lo permites. Y abre mis labios para poder proclamar solamente aquello que tengo que decir. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Continuando en la serie de los salmos, esta vez llegamos al Salmo 60 y quiero titular como el versículo 1 dice: Restáuranos, oh Dios. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones hemos pedido a Dios? O muchas veces públicamente en una iglesia, cuando hemos caído, cuando hemos sido disciplinados, hemos dicho, restáurenme. La palabra restaurar trae en sí envuelto lo que es el amor, la gracia que Dios permite que volvamos a la comunión con Dios. ¿Por qué David tendría que decir en el versículo 1 al final, restáuranos, oh Dios, porque tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado? Verdaderamente el pueblo de Dios ha hecho beber un trago profundo, amargo con sus pecados a un Dios 3 veces santo. Porque el resultado o las consecuencias empiezan a describirse en este salmo en el contexto histórico del pueblo de Israel. Versículo 2 dice: has hecho temblar la tierra. Hermanos, amigos, esto no es algo nuevo que tú y yo no conozcamos. ¿Cómo la tierra está temblando? Hoy día
casualmente diría, no casualmente, porque el Señor lo permitió que escuchara en los noticieros que por Arequipa hubo un temblor. No, y en otros lugares hay temblores, hay terremotos, pero cuando la tierra tiembla, cuando la tierra se abre, es Dios hablando, pero es Dios hablando en sus juicios. Versículo 3, cosas duras has hecho ver a tu pueblo, nos has dado a beber vino embriagador. ¿Cómo podemos ver en este salmo? Se va introduciendo en los primeros versículos al juicio de Dios. Cuando el pueblo de Dios se desvía, cuando personalmente un cristiano empieza a andar en una conducta impía, como no lo hacen los cristianos, entonces el Señor trae, hermanos, cosas duras. Y Dios es soberano en tratar también con eso. Y en esta noche vamos a ver de eso. Y este Salmo 60 está descrito ahí pueden ver en su encabezado en qué contexto se dio. Y qué bueno, porque no tenemos que estar buscando un contexto histórico, ya tenemos ahí, no tenemos que adivinar tampoco. El Salmo 60 comienza un periodo, yo diría, desastroso. Es el fin del reinado de Saúl. Saúl muere, sus hijos mueren, Israel se queda sin rey, pero Dios había puesto un rey y su rey era David. Y David tiene solamente un grupo pequeño o gobierna sobre un pueblo pequeño. En ese tiempo empieza, pero también va avanzando los días o el periodo de gobierno de David, y aparentemente, como muchos dicen, este salmo es un periodo inicial de una guerra. Pierden la guerra y ahí es donde nace el Salmo 60 y se ve el clamor de David. Pero es un salmo donde podemos ver es un clamor, o lo diría de una manera plural porque muchos están involucrados. Restáuranos, oh Dios. Que Dios en este día del Señor nos pueda hacer ver nuestro corazón, como también podamos ver en este salmo a Jesús. ¿Qué tiene que ver con la persona de Cristo, con su gobierno? Entonces vamos a ir avanzando, y el Salmo 60 está descrito, como acabo de decirlo, en un periodo donde es el fin de la muerte del rey Saúl. La condición espiritual en el pueblo de Israel no era nada favorable. Estaban muriendo muchos soldados, muchos hombres, pero espiritualmente también estaban siendo rechazados. Porque si Dios, hermanos, una guerra se pierde cuando Dios no pelea por ellos. Incluso este texto nos dice al final, versículo 10, ¿no saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Es que Saúl ya había pecado, llevó al pueblo a pelear, y Samuel le dijo que tú te reunirás conmigo, tus hijos. Entonces todo estaba siendo consumado, estaba terminando un periodo de un rey que se había desviado impíamente, y Dios ya lo había desechado del reino. Y eso, en ese momento, podemos decir las primeras tres frases del versículo 1 que he podido estar meditando tiene que ver con eso. Tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado. Y viene allí, restáuranos, oh Dios. Había un desastre en la nación de Israel. Y creo que lo primero es lo espiritual. Dios siempre peleaba por su pueblo. Pero en este caso Dios los ha rechazado, y experimentar el rechazo o el abandono de Dios en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, y en este caso particular en el pueblo de Israel, hermanos, era el fin. Era verdaderamente estar sin protección. Cuando Dios abandona, en otras palabras, es como cuando nosotros expulsamos a un miembro de una iglesia y lo entregamos en las manos del enemigo. Y el enemigo va a hacer lo que quiere con esa persona, con esa criatura. Era así el pueblo de Dios. Y por eso
va a decir también uno de los versículos, en vano es el auxilio y la ayuda de los hombres. Versículo 11. Así que un desastre espiritual, físico, Israel se encontraba. Ahora, ese desastre, en este salmo, viene la intervención o la petición de David, donde él va a orar, donde él va a interceder para que Dios pueda hacer proezas. Ese juicio que está destinado para los filisteos, como dice el versículo 3, versículo 4, versículo 3 a la parte final, cuando ese vino embriagador que vendría sobre el pueblo de Israel iba a ser ese vino embriagador para el pueblo pagano, para los filisteos. Dios haría eso. Dios haría eso en su gracia, no porque los judíos, hablando del pueblo de Israel, eran espiritualmente, estaban bien con Dios. Pero siempre Dios va a responder a aquellos también que temen su nombre. Versículo 4 dice, has dado un estandarte a los que te temen. Y David es uno de los santos, llamemos de ese tiempo que temía a Dios, y Dios va a aparecer a su favor. Así que el Salmo 60 está descrito después de una batalla inicial perdida. Y David se sentiría solos, por más que haya ejército, se sentiría derrotado. Pero también había pecado, ¿no? La nación estaba separado. David con un ejército minoritario, y el otro ahora pasaría a Isboset, que también tendría, ya que no está Saúl, entonces habría un grupo o la multitud con este hombre. Así que ahí nace el Salmo 60, o es el contexto histórico, y empieza de esa manera para el director del coro. Ahora voy a decir que hay 55 salmos que contienen esto, y lo que significa esto, tiene que ver alguien que tiene que leer, o un encargado que tiene que ser responsable con la música, para que este salmo pueda ejecutarse, pueda ser velado. Ahora, velado digo en sentido de que en el servicio que realizaba el pueblo de Israel tenía que ser cantado, o en la adoración de Israel, y los responsables tienen que comunicar este salmo. Así que no solamente tenía que enseñarse, sino que tenía que cantarse. Ahora este salmo nos da algo más que cantar. Por eso empieza diciendo la última parte, según la tonada del lirio del testimonio. Esto hace referencia, creo, a un instrumento, como muchos han dicho, de música que se asemeja a un lirio, y probablemente una trompeta, y yo por ahí podría inclinarme, pero inmediatamente sigue en la lectura del encabezado del testimonio. Esto se refiere a un precepto, a una revelación de Dios. Porque el texto también dice, Dios ha hablado en su santuario, versículo 6, probablemente a través de un profeta. A Dios tendría que hacerse conocer la voluntad de Dios. Entonces el énfasis de estas dos palabras es que Dios ha revelado este salmo para anunciar, o para hacerse conocer la revelación que tiene. Porque Dios no visiblemente hablaba audiblemente en ese entonces, lo hacía a través de sus profetas. Este es un salmo de Mictán. Una y otra vez más hemos dicho, este salmo entonces llama la atención sobre la palabra de Dios escrita, Mictán de David, entonces es de David. Así que puedes poner la música de este salmo para llamar la atención, pero la verdad está sobre la palabra escrita de Dios. Salmo de David. Salmo de David. La nación de Israel, entonces, en ese entonces estaba en guerra. Ahora, este salmo fue escrito para enseñar. La última parte del texto o la mitad del encabezado dice David, Mictán David, para enseñar. Ahora, esta palabra significa, fue escrito para darnos instrucción.
Uno diría, pastor, ¿por qué está tanto tiempo en los salmos? Bueno, son 150 salmos, estamos en el Salmo 60 y usted puede preguntar a predicadores o pastores que han pasado años en los salmos y siempre considero lo mínimo que necesitas para poder enseñar a tu iglesia es 5 años. Y solamente si calculamos, estamos en Salmo 60, eso significa que tenemos buen avance. Ahora, y los salmos siempre nos van a enseñar la vida particular de un hombre. En este caso estamos hablando de David. Y este se nos presenta con el propósito de presentar una instrucción para que nosotros tengamos conocimiento de quién, de lo que ha pasado, sí, para no repetir lo que ellos han vivido, pero al mismo tiempo para conocer al Dios que te puede recibir, al Dios que se puede poner delante de ti para pelear por ti, aquel que puede destruir murallas o ciudades que están fortificadas contra la cual tú dices es imposible, pero para Dios nada es imposible. Este salmo fue escrito entonces cuando David luchaba. La última lectura del encabezado dice cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Sobá, y volvió Joab e hirió a 12,000 edomitas en el valle de la Sal. Esta cita o las citas están en 2 Samuel capítulo 8 versículos 1 al 14, capítulo 10 versículos 9 al 11 y Primera de Crónicas capítulo 18 versículos 1 al 13. Ahí podemos encontrar lo que aconteció. Ahora, al observar estas batallas donde se estaba realizando, David las ganó, pero aparentemente, como dije un momento atrás, el nacimiento de este salmo se da una pérdida inicial de una guerra y David se sintió ahí que perdería o probablemente Dios ya no está luchando por él. Y esto se parece en lo práctico a lo que tú y yo en el día a día podemos experimentar. Un día podemos obtener victoria, pero un día o el día siguiente podemos estar en el piso. Por eso muchas veces hemos tratado de explicar, y voy a decir usando la vida de David, la vida de David era como una montaña rusa, que un día puede estar en la cima y un día abajo. Y hemos dicho también, no podemos celebrar las victorias de ayer. No, cada día. Los cristianos no tenemos que ser pasivos en ese sentido, ¿no? Porque ayer obtuve la victoria, no me va a garantizar que mañana voy a obtener la victoria. Porque si ayer oraste para tener victoria, ayer obtuviste victoria, y porque oraste ayer no significa que mañana vas a obtener la victoria, porque mañana tienes que orar. Y Cristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, así era la vida de David. Un día estaría celebrando la victoria y otro día estaría viendo a su enemigo sobre él. Y esto revela algo interesante para ti y para mí. Todos los días tenemos que pelear la batalla. Estamos en una guerra, y una guerra espiritual. Y esto va a ser todos los días. No podemos pasar por alto la guerra espiritual. No es que vamos a ser felices, aunque Dios promete felicidad, pero es una felicidad con su presencia. Tenemos guerra contra el enemigo. Tenemos enemigos que no quieren que existamos. Tenemos guerra con nuestros propios miembros. Hay falsos maestros. Satanás mueve sus secuaces. Y la guerra es abierta contra los santos. Así que cuando logramos un tipo de victoria como David y un tipo de derrota como al comienzo de este salmo, lo que debemos pensar en ese momento es que podemos orar. Uno se analiza, se examina. ¿Dios me ha rechazado? ¿Dios me está disciplinando? ¿Dios está airado conmigo? Porque si tú sabes que has pecado, hermano, solamente es arrepentirte y decir, restáurame, oh Dios, o quiero volver a tener comunión contigo. Porque, hermanos, cuando Dios pone la disciplina, no es nada bonito. Y aquí vemos eso con el pueblo de Israel.
Ahora, habrá ocasiones en las que Dios parecerá tan alejado de nosotros. Muchas veces lo he dicho, ¿no? Cuando parece que Dios está ausente de todo, cuando parece que tu vida está en tinieblas, no ves luz, todo es oscuridad y todo te pasa y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Buscas explicaciones y siempre te vamos a decir, te vamos a recordar que Dios sigue siendo soberano, que Dios sigue en su trono, que Dios está ahí, aunque tú digas, no veo a Dios. Y David aparentemente está en esa situación. Oh Dios, tú nos has rechazado. Y ahí es donde David se sentiría que está tan solo. En la manera aplicativa, como cristianos que somos llamados, ahora te voy a decir lo siguiente. Cuando venimos a los pies de Cristo, o cuando hemos recibido muchas bendiciones, parece que a veces nos relajamos. Y podemos, con esto voy a decir que nuestra adoración puede ser muy suave, o nuestra vida de oración puede disminuir, o nuestra lectura de la palabra de Dios puede volverse algo esporádico. Es justo ahí donde tienes que examinarte. Y así fue la caída de David, si te acuerdas. David tenía que estar en la guerra, no tenía que estar descansando. Pero en esos momentos, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿qué viene? Vienen las derrotas. Vienen las derrotas. Solamente deja de comer 1 o 2 o 3 días, vas a ver cómo te debilitas. Espiritualmente es así. Tú y yo nos alimentamos de la palabra de Dios. Necesitamos comer en la mañana de la palabra de Dios. Necesitamos comer la palabra de Dios durante el día, meditarlo, rumiarlo. Necesitamos comenzar esto constantemente. Y en la noche estar constantemente. Por eso en la vida de los salmistas, cuando avancemos más adelante, vamos a ver en el capítulo 119 que dice uno de los salmistas, oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Estos hombres tenían esa forma de poder vivir cerca a la voz de Dios. No esperes el domingo que el pastor te lea, te exponga, te predica. Tú no puedes alimentarte cada domingo tras domingo del alimento físico, todos los días. Entonces, cuando somos muy pasivos o empezamos a relajarnos, es realmente cuando nos vamos a sentir que estamos solos o abandonados. Pero es por nuestro descuido. Es por nuestro descuido. Quiero llevarte también a través de este salmo, me quedan 20 minutos, pero quiero llevarte es que de una u otra manera ver aquí a nuestro Señor. Como pregunta, ¿cómo representa el reinado de David sobre todos sus enemigos, el reinado del Señor Jesús sobre toda carne? La autoridad del Señor en este salmo. El Señor ya ha derrotado nuestros mayores enemigos. Ya lo ha derrotado. Uno lee 1 Corintios 15. Bueno, la muerte es un enemigo. Pero la muerte ya ha sido derrotado. Cristo venció la muerte. Ese es uno de los enemigos. Ahora, ¿cómo fue el reinado de David? ¿Cómo es el reinado ahora de nuestro Señor? Nuestro Señor está en el trono. Hay comparaciones. Solamente yo pido que el Espíritu Santo pueda hacernos ver a nosotros, a través de este texto, los triunfos de nuestro Señor. Nuestro Señor es victorioso. Y lo es para ti en tu salvación. Versículos 1 al 5. Esto como una introducción al libro y quiero empezar con mi primer encabezado. David expresa lo que Dios ha hecho. En los primeros 5 versículos hay 3 frases que te lo he leído. En versículo 1, rechazado, quebrantado, airado. Tiene que ver con
como hemos visto el contexto del final del reinado de Saúl, los filisteos están dominando, los israelitas están divididos, pero David aquí cita el problema real. ¿Qué es lo que está pasando? Hay guerras, sí. Hay hombres fuertes como los filisteos, sí. No. Para David, el verdadero problema era que Dios había rechazado a Israel. Y eso es como hoy día habláramos, Dios ha rechazado a su iglesia. Esto nos traería espanto. Dios puede dar la espalda, sí puede hacerlo. Y cuando esto puede ser algo que ocurre en todo lugar, no constante, pero el verdadero problema era que Dios era quien estaba haciendo aquí temblar, como dice el versículo 2, has hecho temblar la tierra, has hendido, estaban al borde. Muchas cosas estaban aconteciendo y David se estaría sintiendo solo. Y algo que podemos descubrir, ver aquí, es que David no perdió de vista la soberanía de Dios. Cuando los cimientos de la tierra se estén moviendo, o cuando el cielo y la tierra pasa, si hay un santo que reconoces, es que Dios está gobernando, ese hombre conoce a Dios, pase lo que pase. Y aquí 5 cosas que David que David atribuye a la soberanía de Dios. Versículo 1, Dios había rechazado a su pueblo. Así como Dios nos recepciona en su soberanía, porque no lo merecemos, sino es Dios quien elige, Dios ha rechazado a su pueblo. Este lenguaje como que para muchos no suena, pero es una implicación teológica que David analiza y dice, nos has rechazado, tú has rechazado. Dios había quebrantado a su pueblo. Dios tiene, hermanos, sus formas de quebrantar a su propio pueblo, porque nos ve como padre, nos ve como hijos, Él es el Padre. Dios había alterado las cosas para su pueblo en el versículo 2. Es un lamento por decir que David acá nos describe una derrota de Israel, pero David interpreta como un juicio divino sobre Israel. Es la disciplina. Está mostrando todo lo que han pasado. Por eso versículo 3 va a decir, cosas duras has hecho ver a tu pueblo. El juicio de Dios se escribe aquí, como muchos dicen, como un terremoto. Has hecho temblar la tierra. Y las noticias, ahora que estamos con la tecnología en alta, podemos saber lo que pasa en cualquier lado. Pero los terremotos se usan una y otra vez en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como símbolo del juicio de Dios. Y creo que está de más de citar Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, capítulo 8, versículo 5, capítulo 11, versículo 13, capítulo 16, versículo 18. Y esto representa lo que va a ser en los finales de los tiempos. Una imagen, ¿no?, de cómo todo ha de acontecer. Dice también el versículo 3 que Dios había causado dificultades a su pueblo. Cosas duras. Cosas duras. Dios, hermanos, voy a decir que es un Dios soberano también de las dificultades, que envía a su pueblo para que se vuelva a Él y para que puedan madurar, puedan desarrollar su fe. Y este salmo tiene que ver con eso, al final. Que Dios da promesas, que el pueblo tiene que llevar a un pueblo, tiene que conquistar tierras. Pero el pueblo tiene que creer que va a pasar eso. Por eso dice aquí, este versículo 3 habla, nos has dado a beber vino embriagador, la imagen de la embriaguez, que las escrituras representan también como un juicio divino, no solamente el terremoto, sino esta imagen de embriaguez, Ezequiel capítulo 23, versículos 32 al 34, donde dice, así dice el Señor Dios. Este salmo, entonces, es un salmo de evaluación también, como muchos dicen.
¿no? Donde David examina que Dios está evaluando la condición del pueblo de Israel, porque Israel ha pecado. Y por eso están atravesando esos momentos difíciles, por eso están, como dice este término, están temblando, hay tembladera, o están tambaleando, o se sienten, o han experimentado ser temblorosos. Porque Dios, hermanos, ha hecho esto. Yo, hermanos, en este día me quiero examinar junto a ustedes. Y quiero hacer algunas preguntas. ¿Estaremos como los israelitas temblorosos? ¿Estamos tambaleándonos? ¿Estamos en nuestras propias fuerzas cuando deberíamos depender del Señor? Porque Dios examina. Y la descripción de David aquí es que Israel había estado desagradando a Dios. ¿Y qué es lo que necesitaban? Como David aquí lo expresa en su oración, honestidad, para que puedan volverse. Restáuranos, oh Dios. Y tú y yo tenemos que volvernos con fe, con arrepentimiento a Dios. Versículo 3. También esto nos puede llevar a la persona de nuestro Salvador. En los últimos días, cuando nuestro Señor todavía estaba cumpliendo su ministerio y cuando vino a cumplir el propósito de Dios, en una de sus oraciones, Cristo aceptó ese vino embriagador del Padre, que tenía que ver con los pecados de nosotros. Y Cristo dijo, hágase tu voluntad, que no se haga la mía. Y Cristo llegó a beber esa copa amarga. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que tú y yo no seamos maldecidos, para que no tambaleésemos. Y así tenemos el perdón, la restauración. Dios ya nunca más va a dar la espalda a los suyos. Más bien los trata con amor. Versículo 4 y 5. Dios había provisto un estandarte para su pueblo. Has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Este es uno de los versículos más conocidos, más citados de este salmo, que muchas veces lo toman de manera temática, pero ya lo vamos a ver de manera contextual. A mí me encanta tomarlo muchas veces de esa manera temática, porque con esto puedo decir, ¿no? Como bautista reformado tengo que levantar la bandera de los bautistas reformados. O como reformado protestante tengo que levantar y no me tengo que esconder, porque hay una herencia que dejar a otros. Pero muchos quieren, lo esconden. Bueno, Dios había provisto un estandarte para su pueblo. Ahora, esto es algo maravilloso, porque el hecho de que Dios, hermanos, provea un estandarte para su pueblo, garantizaba que el pueblo de Israel tenía que vivir, no porque lo merecían. No. Versículo 4, si observamos más detenidamente, dice, esto se aplica a quienes, a los que temen, a los que temen a Dios sobre la base de esa verdad. Ahora, aquellos que temen tiene que ver con aquellos que aman a Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Aquí están con los que temen, y por ellos vendría la supervivencia de los demás. El versículo 4, entonces, aquí hay una verdad que también espero podamos entenderlo de más de cerca. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 y 16, Juan va a usar lo que Moisés hizo con la serpiente de bronce.
cuando el pueblo de Dios está avanzando camino a la tierra prometida. Tenemos la historia de Balac y Balaam. En ese trayecto, el pueblo de Israel empieza a endurecer su corazón porque no hay agua, porque no hay comida. Entonces Dios empieza a castigarlos. Envía serpientes para que puedan comerlos o envenenarlos o matarlos. No sé cuál sería la explicación. Y allí tenemos la narración, porque el pueblo empieza a desaparecer. Y Juan usa para enseñarnos algo muy asombroso, ¿no? Porque Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce para que todo aquel que es picado, mordido por la serpiente, viva. Y Juan usa eso, así como Moisés levantó, ¿no?, el asta o la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda sino tenga vida eterna. Porque Cristo no vino para condenar, sino para dar vida. Y este pasaje lo quiero conectar de esa manera, porque yo sé que ya estás recordando la historia de la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés en el nuevo pacto. Ahora Dios nos levanta a la cruz. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo esto, que hay una provisión de parte de Dios. Que sabes que si tú y yo nos desviamos o fallamos, podemos ir en arrepentimiento. Pero también es la misma verdad para todo pecador desconectado o perdido en el mundo de sus delitos y pecado. Puede hoy mirar, ya no esa serpiente de bronce que Moisés levantó para tener vida física, sino puede mirar a la cruz donde puede tener vida. Una cruz que sigue hablando, una cruz que sigue dando vida a muchos. Una cruz de una sanación espiritual. Pero para los que temen, para los que aman a Dios, hermanos, está esa cruz. Es una provisión para nosotros donde vamos a encontrar restauración. Por eso David hace la mención aquí y tiene que ver con su petición, en su verdad, en su honestidad. Ellos reciben un estandarte, una vela, un asta, como podemos llamarlo. Ahora, al comienzo del salmo hemos entonado, perdón, al comienzo del culto hemos entonado el primer himno, adelante con valor. Hay un autor de los himnos, es Daniel Whitley. Él escribió este himno en el año 1887, por eso lo puse al comienzo del culto, pero no sé si ustedes sabían la historia. En inglés creo que es el estandarte de la cruz, pero en español, adelante con valor, tiene ese título. Y los que temen a Dios, dice aquí David, reciben un estandarte. Y nosotros hoy decimos, y te digo hermano, amigo, necesitas mirar esa cruz. Los cristianos necesitamos levantar esa bandera a toda costa. Mostrar ahí a Jesús en la cruz. Porque aman. Pero aquellos que están perdidos pueden mirar ahí, tener vida. Por eso el versículo 4 termina diciendo Selah. Selah. El estandarte de Dios es Cristo. Ahí podemos ver su amor que se demuestra para con su Hijo, para con los suyos. Entonces este salmo tiene una conexión directa con la cruz de Jesucristo. Israel puede rechazar a Cristo, pero el pueblo hoy día, el pueblo de Dios hablando, puede mirar esa cruz, puede volverse. Por eso dice Selah. Versículos 6 al 10. David expresa lo que Dios ha dicho.
Dios ha hablado en su santuario, ese versículo se lo voy a leer nada más. Me alegraré, repartiré así que, y me diré al valle de Sucot, mío es Galat, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado, clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Dios ha hablado aquí. Y al final, hermanos, para ir resumiendo aquí, la confianza de David no está en suspenso. Si Dios ha prometido que va a dar la tierra a los suyos, ellos tienen que establecerse, y ahí hay que David puede reconocer aquí lo que Dios ha empezado lo va a terminar. Y te lo pongo en los términos del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1 versículo 6 claramente nos dice, en otras palabras, y lo que podemos aquí como aplicación es tomar las promesas de Dios. Las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, dice, en Él son sí, en Él son amén. Lo que Él ha empezado lo va a terminar, no importa las circunstancias. Todas las áreas, en todas las áreas de tu vida. Si para Israel era una tierra, para ti, para mí, hermanos, es la tierra nueva, el lugar donde vamos a estar con Dios, o el cielo donde vamos a estar con Dios. Hay territorios aquí para conquistar, donde Israel tiene que luchar para obtenerlo. Pero tú y yo no tenemos que luchar. No tenemos que perseverar, tenemos que depositar nuestra fe, tenemos que creer en Él. Versículos 11 al 12, David expresa lo que Dios necesita hacer. Danos ayuda contra los reyes, versículo 11. Pues vano es el auxilio del hombre. Por eso aquí David expresa lo que Dios necesita hacer. Y David le pide a Dios que le dé la victoria. Porque él no puede librarse, no puede solo con los filisteos. No, danos ayuda contra el adversario. ¿Cuántos adversarios el pueblo tuvo? Siempre los tuvo. Y tenemos que pensar nosotros de la misma manera. Que Dios nos puede librar de esos enemigos. Dios puede pisotear a esos enemigos, porque la segunda parte del versículo dice, pues vano es el auxilio de los hombres. Una cosa que vemos una otra vez es que cuando David se sentía tan solo y abandonado, siempre iba al trono de Dios. Y es lo que hace aquí. Y por eso puede decir confiadamente, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Nuevamente voy a terminar diciendo, las batallas o las victorias de ayer, donde hemos triunfado, no significa que mañana vamos a triunfar. Y David por eso nos recuerda esto, se da cuenta que tenemos que tú y yo pelear el día a día, esa guerra espiritual. Y solamente en Dios, hermanos, vamos a tener victorias. Hay algo que parece muy chistoso, pero algunos dicen, hermano, ¿cómo estás? En victoria. Hermanos, es cada día. Porque quién sabe durante la semana cuántos días hemos obtenido victoria y cuando hemos fracasado, hemos caído. Pero en Dios, si pedimos la ayuda, la intervención de Dios, vamos a obtener victoria. Unas lecciones prácticas. Primero, Dios está controlando soberanamente todos los momentos de nuestras vidas, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos quebrantados, cuando somos conmovidos. Tenlo presente esto. Ahora, la fe tiene que ser probada, sí, pero una fe cuando es fuerte es cuando está depositado en las promesas de Dios. Tercero, Dios protegerá y Dios librará a los suyos. Y sus enemigos van a ser derrotados. El versículo 12 dice, Él hollará a nuestros adversarios. Y por eso siempre, cada día que camino, puedo estar tan seguro, tan certero de esto.
que Dios se encarga de mis enemigos y que Dios se encarga de tus enemigos. Por último, experimentamos muchas victorias en la vida si somos fieles al Señor, pero no experimentaremos la victoria final hasta que estemos siempre en comunión con Él. El día que nos apartamos, vienen las derrotas. Pero el día que estamos en comunión con Dios, vamos a estar en victoria. Para un mensaje para nuestros amigos. Solamente el versículo 4. Dios ha dado un estandarte. Es su Hijo. Es su cruz. Donde puedes acercarte creyendo lo que Él ha hecho por los pecadores. Y su Hijo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Porque el Hijo del Hombre vino, dice, a traer felicidad, gozo, no destrucción. Pero el enemigo vino a destruir, a robar, a mentir. Nosotros decimos, Dios ha levantado un estandarte. Es su Hijo. Ahí puedes conocer el amor verdadero. Ahí puedes conocer la felicidad que no puedes encontrar en el mundo. Que Dios use su palabra para poder, hermanos, preservarnos, para poder que nuestra fe en el día a día pueda crecer. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por este día maravilloso que nos has dado. Señor, no es para nuestros quehaceres, es para poder estar enfocados, es para poder estar meditando en tu obra, es para poder estar sirviéndote, es para poder, oh Dios, tener comunión tan cercana con los hermanos. Pero aún nos preparamos para el día de mañana. Y cuando abramos nuestros ojos, empezará la guerra espiritual. Y habremos que luchar con nosotros mismos porque nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere leer la palabra, nuestra carne durante el día ha de ser expuesto a tentaciones. Muchas veces, oh Dios, no queremos levantar ese estandarte, no queremos proclamar, no queremos abrir nuestros labios para anunciar tu evangelio. Señor, la guerra es continua. Pero dice, aquellos que temen van a levantar ese estandarte. Oh Señor, no nos hagas o no lo permitas que seamos pasivos en nuestros afectos hacia ti. Te pedimos que pongas el querer como el hacer. Oh Dios, que seamos movidos por tu Espíritu Santo. Que seamos constreñidos a hablar con denuedo, con valor, como hemos cantado en los himnos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve adelante con valor. Gracias te damos por tu Hijo. Y oramos, oh Padre amado, que tengas misericordia también de aquellos que no te conocen, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y vean a tu Hijo nada más, para el perdón de sus pecados, para el bien de ellos y para la gloria tuya. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra una vez más. Entonces,